Pantallas fluorescentes de vacío. Descripción de funcionamiento y su estructura básica. Visualizador fluorescentes de vacío. Consiste en una ampolla de vidrio que contiene uno o varios filamentos que actúan de cátodo. También contiene varios ánodos recubiertos de fósforo y una rejilla por carácter. Algunos modelos especiales incluyen caracteres especiales y en otros casos se realizan diseños para una aplicación específica, como los indicadores de hora para relojes, indicadores de sintonía e incluso medidores de sonido en aparatos de salida. Al polarizar positivamente los ánodos y las rejillas, los electrones emitidos por el cátodo alcanzan un ánodo, que se ilumina. La figura muestra la disposición de estos elementos. Los filamentos se suelen alimentar con corriente alterna, lo que evita que el visualizador fluorescente brille más por un extremo que por el otro. Dependiendo del modelo, funcionan con tensiones de alimentación de rejillas y ánodos a partir de 12 volts. Estructura básica de los displays fluorescentes. Polarización del display. Cuando la placa o ánodo es excitado por una corriente electrónica, se produce una radiación luminosa, ya que tiene sobre la misma una capa de material fluorescente. Como se puede apreciar en la imagen, el filamento es alimentado con 3 volts. Los ánodos y la rejilla son alimentados con 14 volts. Para energizar o no energizar un segmento se usan pulsos altos o bajos. En este caso, aquí estos dos segmentos no están energizados. Aquí tenemos el pulso alto y el pulso bajo. En el pulso alto está iluminado el segmento y en el pulso bajo no está iluminado. En la figura 1 tenemos la representación del display y sus partes que lo componen. Aquí en este caso tenemos 9 rejillas que son las secciones del display, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Son rejillas individuales. Cada una de estas secciones son las rejillas. Aquí se puede apreciar que sobre los ánodos o segmentos tenemos el material fluorescente, que es el fósforo. Aquí se puede apreciar con más detalle. Tenemos el ánodo, encima de él tenemos el material fluorescente, tenemos la rejilla. Aquí podemos apreciar cómo se iluminan los segmentos. Toda esta parte es lo que sería una rejilla. Cada uno de estos serían segmentos. Aquí también se puede apreciar los filamentos. Cada uno de estos tiene los filamentos que llegan al otro lado, como se ve de este lado también en esta figura. Estos son los filamentos, estos pines. Los demás son de los ánodos y de las rejillas. Aquí de la misma forma tenemos los filamentos, las rejillas y los ánodos o placa. Descripción y conexión de pines para encender cualquier segmento. Aquí, como se puede apreciar, los filamentos están alimentados con un voltaje de 3 volts de corriente directa. Las placas o ánodos, que son los segmentos, están alimentados con 9 volts. Y las rejillas, que son las secciones, de la misma forma están alimentados con 9 volts o pueden ser 12, corriente directa. En este caso, para visualizar los segmentos de cualquiera de estas secciones, de estas rejillas,
Lo único que se tiene que hacer es alimentar cada uno de ellos. Para encender los segmentos y visualizar dígitos o letras, lo único que se necesita es, como había mencionado en la diapositiva de arriba, alimentarlos con 9 volts. Aquí para visualizar los segmentos de esta rejilla, lo único que se hace es alimentar con 9 volts esta rejilla, que es la 4, para que enciendan todos los segmentos de esta rejilla. Estos son los ánodos o placas. Aquí para visualizar el número 3, simplemente no se dejan abiertos estos dos switches, que son lo que es la letra F y la letra E en este caso. Aquí en esta imagen, que son las conexiones que vimos en mi primer video. Aquí las terminales F1 y F2 corresponden a los filamentos del display, que reciben un promedio de 3 volts, corriente alterna o corriente directa. Aquí también podemos ver que tiene la alimentación de 3 volts para alimentar los filamentos. Estas flechas de rojo nos indican los filamentos. Las terminales G1, G2, G3 son las rejillas de las diferentes secciones del display. Aquí en azul tenemos las rejillas. Las terminales P1, P2, P3 son el ánodo o placa de cada segmento individual con los que se forma el número o la letra. Estos segmentos están cubiertos de fósforo, que al ser atacado por el flujo de electrones produce que se ilumine el segmento en fluorescencia. Estos de amarillo vienen siendo los ánodos o placa, que están representados con la letra P de placa, la G de gate, el gate, que es la rejilla de diferentes secciones del display. La placa o ánodo es donde se deposita una capa de fósforo sobre el ánodo y a ello se le conoce como segmento. Aquí tenemos el diagrama de un minicomponente. Este es el modelo. Este display fue sacado de un minicomponente, que es precisamente este modelo. Aquí se puede apreciar la forma que es el mismo display. Es el esquema del mini componente, es el diagrama. Todo este es el sistema de control. Aquí tenemos el microcontrolador. Aquí las salidas van conectadas directamente al display. Aquí tenemos los switches. Aquí tenemos con un acercamiento mayor, aquí se puede ver la matrícula del microcontrolador. Aquí se pueden apreciar también las rejillas y las placas, también los filamentos. De esta forma están conectados al microcontrolador. Esta es la hoja de datos del microcontrolador, del mini componente. Aquí podemos apreciar que en el diagrama y en la imagen con las conexiones físicas, de amarillo tenemos la placa o ánodo. Aquí es más represente de amarillo. Las rejillas las representé de azul, que son todas estas. Aquí tenemos otro mini componente de la marca Kingwood, es el modelo, para mostrarles cómo se asigna la rejilla y la conexión del ánodo. Este también es parte del esquema del sistema de control.
Aquí estas son las tablas de conexión, las veremos enseguida. Aquí se puede ver con un poco más de acercamiento. Son las tablas que vamos a utilizar. Cada uno de estos son las rejillas, o sea, las secciones que vamos a utilizar para alimentar los segmentos. Aquí tenemos la tabla para conectar e iluminar cada segmento. La forma de hacerlo es a P1 y a 1G. 1G, que es la rejilla, P1 es la placa. Al alimentar esto, lo que vamos a hacer es, lo que va a pasar es que se va a iluminar este segmento A de la rejilla 1, que viene siendo esta. En P1 y en 1G se van a alimentar con un voltaje ya sea de 9 volts, de 12 o voltajes mayores. Para alimentar, para encender este otro segmento A, pero ahora de la rejilla 2G, que viene siendo esta, lo que se tiene que hacer es alimentar P1 con 9 volts o 12 y 2G, como vimos en una diapositiva anterior que estaban conectados. Bueno, al alimentar estos dos, lo que va a pasar es de que se va a iluminar este segmento de esta rejilla, o sea, sería esta parte de aquí. Para alimentar este segmento H de la misma rejilla de esta, sería este segmento, lo que se tiene que hacer es alimentar P2 y 2G, sea con 9 volts, con 12 o con voltaje mayor, y se va a iluminar la letra H en este segmento. Aquí tenemos los pines, tenemos P1 y 1G. Aquí es donde se entra la alimentación. Aquí, como se puede apreciar en el diagrama, tenemos marcado que es de 31.4 volts la alimentación, y de esta forma se alimentan tanto la placa como la rejilla para iluminar cualquier segmento, siguiendo esta tabla que viene en el mismo diagrama, que son estas. Aquí tenemos otro mini componente para la asignación y conexión de ánodo. Sí, es el mismo procedimiento. Este es, como se puede apreciar, es un display diferente, pero como mencioné, pues es el mismo procedimiento. Aquí tenemos las tablas de conexión. Aquí, como en el anterior mini componente, aquí tenemos P1 y 3G. Lo que va a pasar es de que al alimentar P1 y 3G con 9 volts, 12 o voltaje mayor, se va a iluminar este segmento, que es este punto de aquí, de la rejilla 3. Aquí todas estas secciones pues son las rejillas. Aquí esta es la rejilla número 3, y el que se va a iluminar pues es este segmento. Aquí tenemos un mini componente agua. Aquí tenemos las terminales, la tensión de encendido de filamentos, en este caso es 5 volts de corriente alterna. Aquí las terminales de G1, G11 son las rejillas de las diferentes secciones. Las terminales P1 a P10, P22, P23, P11 a P18 son el ánodo, la placa de cada segmento individual. Esta sería el voltaje negativo de placa, que es la tensión de polarización de ánodo, que es de menos 28 volts. Bueno, aquí tenemos pues la explicación del funcionamiento de este visualizador. Pueden pausar el video para leer la explicación si lo desean. Pues bueno, por el momento hasta aquí con el video.
Espero haber podido resolver sus dudas y pues hasta pronto.